Citibanco presenta. Siete de la mañana con 44 minutos, ya estamos con Manuel Somoza en la mesa de la primera emisión. Manuel, muy buenos días, feliz inicio de semana. Pascal, igualmente, encantado de estar aquí en lunes. Oye, pues el viernes dio a conocer el presidente algo que tú has venido, en lo que tú has venido insistiendo, en que el programa de repatriación de capitales era un buen programa, estaba funcionando bien y que valdría la pena ampliarlo, así que pues la autoridad escuchó este tipo de consejos de quienes saben y se amplió por 3 meses el programa. A mí me dio mucho gusto escucharlo. Es más, teníamos muchas órdenes pendientes de clientes que estábamos esperando su dinero como producto de este decreto y no sabíamos si iba a llegar a tiempo o no. Ahora sabemos que sí iba a llegar a tiempo porque se amplía, como bien dices, 3 meses el decreto. Y además hemos estado viendo con muchos de nuestros clientes que el costo de traerlo está muy por debajo del 8%. Déjame tratar de elaborar. Si tú puedes comprobar cuándo te llevaste el dinero, de dónde lo sacaste, etcétera, entonces nada más tendrías que pagar por los intereses o dividendos o productos obtenidos por ese capital que sacaste. O sea, si te lo llevaste, te llevaste $100,000 y te produjeron el 3%, pues nada más tienes que pagar el 8% de ese 3%, no del principal. Entonces el costo de la repatriación es mucho más barato, evidentemente, si tienes todo lo que, la documentación correspondiente. Y si no, de todas maneras, el 8% por borrar una vida de omisiones, pues a mí se me hace algo extremadamente barato, ¿no? Porque hay mucho dinero que se empezó a ir en los 70s, 80s, 90s, etcétera, y el traértelo por el 8% me parece verdaderamente una oportunidad que se debe de aprovechar. Como decías, tú platicando con Pacheco, ya van 76,000 y pico de millones de pesos. Más del doble de lo que se sabía, ¿no? Sí, entonces esto quiere decir que han entrado como 4,300 millones de dólares, y yo me atrevo a decir que por lo menos en estos 3 próximos meses va a entrar un 50% más, toda vez que la gente se dé cuenta que hay muchos que sí lo acudieron a esa invitación, y yo además la hago extensiva para que la gente que por X o Y motivo no lo hizo, bueno, pues lo revise y vea los beneficios que tiene, porque además tú puedes, una gran duda es que yo quiero tener dólares, y como en México la gente, entre comillas, cree que no puede tener dólares, pues los quiero tener fuera de México, pero no es cierto. Nosotros en Citibanco tenemos 2 fondos de inversión en dólares que están aptos y están autorizados para recibir este tipo de inversiones. Uno es de 0 riesgo y el otro tiene un poquito más de riesgo. Entonces, sí hay opciones, y no somos los únicos además, ¿no? Sí hay opciones para tener tu dinero en dólares. No es malo tampoco convertir una parte a pesos si todo lo tenías en dólares, porque en pesos estás ganando un dineral, ¿no? Tú lo has comentado aquí. En pesos ganamos en junio en nuestros fondos de renta fija pesos el 7.6%, pues eso es muy, muy atractivo. Evidentemente ese rendimiento no lo vas a tener en dólares en renta fija, y en pesos sí lo estás teniendo. Ahora, entonces vale la pena diversificar. Se amplía el programa, tengo entendido, porque al principio a lo mejor había algunas dudas, y luego ya que se aclararon y la gente empezó a interesarse, se aceleró hacia el final del periodo el aprovechamiento de este programa, lo cual quiere decir que en los próximos 3 meses podríamos a lo mejor tener un regreso importante de capitales. Te voy a decir la verdad, apenas en los últimos 30 días tuvimos la visión completa, porque en Hacienda la parte de comunicación no se les dio y hubo muchos cambios en los criterios. No sabíamos si se podía invertir en dólares, no sabíamos en qué se podía invertir, bla, 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 una bola de cosas que no sabíamos. Sin embargo, en los últimos 30 días, cuando ya quedó claro, fue cuando se empezó a acelerar el proceso de repatriación. O sea que qué bueno que nos den estos 3 próximos meses, porque la verdad hubo 3 meses en que nadie pudo hacer nada porque no entendíamos
cuáles eran las reglas del juego, pero ahora ya están muy, muy claras, ¿no? O sea que está francamente bien esta decisión. Además, tú me comentabas que es el 8% sobre lo que no se había reportado, pero si se había reportado, sobre lo único que hay que pagar el impuesto es sobre las ganancias. Así es. En México no está prohibido que te lleves el dinero afuera. Está prohibido no declararlo. Lo que está prohibido es que no declares los rendimientos de ese dinero. No, ni siquiera tienes que declarar que te lo llevaste. Sí. Pero si tuviste rendimientos, por cualquier motivo, sí, esos sí los tienes que reportar. Digamos una cuenta bancaria. Una cuenta, compraste un CD en un banco gringo, sí, y te dio el 2%. Bueno, lo único que tenías que haber declarado es ese 2%. Ahora, este decreto te da la oportunidad de que nada más pagues el 8% sobre la parte no declarada. Entonces es muy, muy atractivo, ¿no? Evidentemente tienes que poder comprobar que te lo llevaste de aquí, ¿no? Sí. Que el dinero no tiene un origen fraudulento o criminal, y adelante, ¿no? Oye, Manuel, ¿tuvo algo que ver esto en la apreciación del peso mexicano, o son otros factores como el petróleo, como las declaraciones recientes de la Fed sobre tasas de interés? ¿Por qué encontramos de repente al peso por debajo de los 18 por dólar? Sí, no fue esto. Es más, porque es muy poquito, ¿no? Esta noticia, pues ya se confirmó después de las 2:30 de la tarde. Sí. Entonces, cuando tú ves la gráfica de lo que le pasó al peso contra el dólar el viernes, de repente ves un momento ahí como a las 9 y piquito de la mañana que se cae y el peso gana 25 centavos, y la razón fue que en ese momento salió el dato de la inflación en Estados Unidos. La inflación se estimaba para el mes de junio en 0.1% y salió en 0. En julio no hubo inflación. Entonces, esa expectativa de que no hubo, no la expectativa, el hecho de que no haya habido inflación en junio, abrió la expectativa de que entonces las tasas no van a subir porque Estados Unidos no va a llegar a la meta de inflación. La inflación a mayo anualizada era de 1.9%. Con el dato de 0 en junio, se baja al 1.6%. Eso, exactamente eso, fue lo que marcó la caída del valor del dólar contra el peso el viernes en la mañana. Y es lo que lo ha mantenido abajo, el hecho de que la Reserva Federal cambió su discurso, porque después de habernos amenazado con que venía una alza este año, 3 alzas el año entrante y 3 más en el 2019, de repente la señora Yellen, cuando habla ante el Congreso en miércoles y jueves, que ahí donde empezó la depreciación abajo de 18, de repente dice que ya no tiene prisa por subir la tasa de interés, ¿no? Entonces es un cambio clarísimo de señal. No me atrevo a decir que es definitivo, porque si la economía norteamericana nos sigue reportando 200,000 y pico de empleos cada mes, sí, vas a ver que va a subir la tasa de interés, ¿no? Porque eso quiere decir que la economía tiene un doble, está creciendo. Tiene un doble fuerte. Mandato, además, así ¿no? es. Sobre la inflación y sobre la creación de empleos en Estados Unidos. Así es, y su mandato más importante, evidentemente, es el de la inflación, ¿no? Bueno, pues muy bien, Manuel, interesante panorama el que nos pintas. La verdad es que en enero, en febrero, no hubiéramos pensado estar en estos niveles. No, el otro día revisaba yo las expectativas de los analistas de la encuesta que hace Banco de México. Sí. Ya ves que cada mes hacen. Claro. Y publiqué un artículo en Milenio donde comparaba las expectativas de estos analistas en enero con las de junio. Y por ejemplo, en relación al tipo de cambio, en enero, estos 24 firmas que son muy importantes esperaban al cierre del año un tipo de cambio de 21.70, sí, ¿no? Y ahora la expectativa de tipo de cambio está en 18.50. Ha cambiado, ¿no? Ha cambiado radicalmente. Ahora, tú también lo has dicho, y creo que es importante subrayarlo. Hay nubarrones en lo que queda del año. Viene la renegociación del tratado, que comenzará pues en un mes, digamos, y vendrán otras cosas, el arranque del proceso electoral en México, vendrá también finalmente la salida que nadie quisiera, pero se va a dar, de Agustín Carstens como gobernador del Banco de México para irse al Banco de Pagos Internacionales. En fin,
Te dejo a ti que lo digas. Quedan incógnitas. La más importante es el TLC. Hoy va a ser un día muy importante, que leamos esa carta, a ver en qué sentido viene. Sin embargo, yo mantengo un optimismo moderado porque el TLC tiene dos aristas, la de comercio y la de inversión. Y en la parte de inversión, Trump nos ha estado fastidiando. De hecho, este año vamos a recibir, si bien nos va, 25,000 millones de inversión extranjera directa, porque el señor ya nos echó a perder 10,000 cuando interrumpió las inversiones de Ford, de General Motors, de Chrysler, de Carrier, ¿no? Entonces, cuidado, ¿no? Vamos a ver cómo viene esa carta de intención que mencionabas hace un momentito, y partimos de ahí. Va a ser muy importante que a quien nombren en Banco de México no se le vea como el cuate del señor presidente, y lo digo con todo respeto, ¿no? Hay gente muy preparada en México, va a ser muy difícil llenar la silla de Agustín, pero sí hay gente preparada. Sin embargo, que no vaya a ser alguien que la impresión generalizada no es de que se le tenga un enorme respeto. Es muy importante la autonomía del Banco Central. ¿Tú crees, en ese sentido, que más valdría que fuese un miembro del equipo que ha estado tomando estas decisiones, es decir, del conjunto de vicegobernadores del banco? ¿Sería lo más adecuado? ¿Un perfil técnico más que un perfil político? Sí. Bueno, no, definitivamente sí. Yo creo que hay un par de vicegobernadores que pueden llenar ese asiento, que es gente muy preparada, que tienen la misma escuela de Agustín, y yo me iría más por ahí. No digo que no haya alguien que no pudiera hacer las cosas muy bien. Tenemos, y se ha hablado abiertamente del secretario Meade, ¿no? Que si no va a jugar en la grande, pudiera jugar para Banco de México, y creo que él sería un espléndido gobernador, ¿no? Pero pues ahí hay que esperar los tiempos políticos. Pero yo prefiero un técnico de gran voluntad y honestidad, y no un político, porque un político puede causarnos daños horribles sentado en la presidencia del Banco de México. Sí. Manuel, ¿dónde los puede localizar nuestro auditorio para aprovechar el programa de repatriaciones, para tomar decisiones sobre su patrimonio? Sí, mira, en el 11001586, ahí contestamos sus dudas. Si nos hablan fuera del área metropolitana, que antepongan el 0155 1100 1586, y ahí nosotros contestamos sus preguntas y los orientamos sobre la repatriación y el panorama de inversiones en general. Muchísimas gracias, Manuel. Feliz inicio de semana. Gracias. Y gracias por venir como siempre. Cibanco presentó